Y la pregunta de hoy la formulamos a un defensor de los derechos humanos, un hombre que a través de toda su historia también se ha dedicado a defender causas populares. Ha sido rector universitario, investigador de derechos humanos. Nos estamos refiriendo al doctor Juan Almendares Bonilla, al cual presentamos esta tarde y le preguntamos en forma directa qué está ocurriendo, por qué razón se han convertido los centros penales en refugio de armas para cometer actos criminales en el país. Doctor Almendares, muy buenas tardes, bienvenido a HRN. Muy buenas. Bueno, gracias, don Neri, por la entrevista. Yo quiero decirle que siempre me gusta pegarme a lo que creo y decirlas con conciencia. En primer lugar, que hay que decir la verdad. La gran falla de las cárceles es que la cárcel ha estado manejada por policías y por militares. No digo yo que eso signifique que esté desprestigiando estas dos instituciones, sino que realmente son en realidad la realidad. El segundo aspecto de la entrada de armas a las cárceles, realmente eso significa que ha habido corrupción en las autoridades policiales y militares. Han permitido la entrada de armas de alto calibre y de gran tamaño, que son visibles. Antes culpaban a las mujeres y decían que las armas las introducían en la vagina de las mujeres, pero la realidad es que hay aparatos que detectan cuestiones de pulgadas y sin embargo siguen introduciendo armas. El segundo aspecto es que la política represiva del Estado militar y policial ha sido terrible. Otro aspecto importante es la utilización de lo que se llama la cárcel preventiva, es decir, que la mayor parte de la gente no tiene juicio, es decir, se viola la Constitución de la República porque se mete a la cárcel sin saber si la persona es inocente o culpable, particularmente los jóvenes. Eso es muy importante. O sea que la moratoria judicial es altísima y por lo tanto hay una gran acumulación de personas. Como dice el gran abogado argentino Zaffaroni, son verdaderos campos de concentración. Entonces, doctor Almendares, el narcotráfico. Sí, doctor, entonces deberíamos de empezar por la génesis del problema. Primero, tratar de darle salida a toda esta enorme, casi un 50% de privados de libertad no tienen una sentencia. Son metidos a una cárcel, se esperan 2 años y de ahí los sacan. ¿Por ahí deberíamos de empezar entonces? Sí, definitivamente hay que realmente la gente que no tiene juicio, hay que darle juicio y gran parte de la gente es inocente. El otro problema es que estas cárceles hay unas que son de máxima seguridad, pero son de máxima inseguridad y máxima tortura. Ahora, yo diría que la medida que han tomado, a mí me parece que es importante que si está a cargo de la policía militar, pues que esté en menos de 1 año. Eso se puede resolver rápidamente. Y no es ninguna actitud contraria, porque me ampara las decisiones mismas de Naciones Unidas y organismos internacionales de derechos humanos que han ratificado varias veces
que las cárceles no deben de ser manejadas por policías ni militares, sino que deben de ser manejados por civiles. Y se creó un instituto penitenciario que realmente pues no ha funcionado. Esa es una condición importante. Ahora, en comparación con El Salvador, yo realmente creo que no debemos de imitar la posición de realmente en El Salvador ha habido un asesinato de jóvenes inocentes y tampoco aún aquellos que han sido acusados de malas no deben de ser asesinados, sino juzgados. Así que no estamos de acuerdo con las posiciones de algunos sectores de aquí de Honduras que quieren que se siga la política de El Salvador. Es una política criminal, represiva y no tiene valor de democracia. Eso lo decimos con todo valor. Sí, ahora, en cuanto a la recomendación suya de que los militares solo estén un año manejando los centros penales, el problema radica en que hemos tenido civiles, militares y policías a cargo de las prisiones, pero se han prestado a la corrupción. Y esta enorme cantidad de armas nunca la habíamos visto. ¿A qué se debe este fenómeno, doctor Juan Almendares Bonilla? Mire, yo no estoy recomendando que estén un año. Yo creo que no deben de estar. Esa es una posición porque creo que la introducción de armas, ¿quiénes manejan las armas en este país? Son los militares y los policías. Y no tengo nada contra ellos. Cuando me ha tocado defender un militar o un policía, lo he hecho, porque también hay gente honrada. Pero esa cantidad de armas tiene que introducir con la corrupción de policías y militares. Y luego, ¿quiénes han manejado realmente las armas? Pues las han manejado los militares. Y hay antecedentes de corrupción desde el tiempo de la compra, el caso de Naco y varios lugares. Y eso lo han denunciado los mismos militares y los mismos policías. Así que, ahora, yo creo que realmente hay algunas actividades muy importantes. Una, ¿por qué se saturan las cárceles? Las cárceles de mujeres estaban sobresaturadas. Y no estoy de acuerdo con estos investigadores que dicen que el problema es dentro de las cárceles. El problema tiene que estar de fuera adentro. Y adentro, con cárceles sobrepobladas, no cabe. La cárcel de mujeres estaba sobrepoblada y ya era una cárcel de máxima seguridad. Entonces, es muy importante, desde luego, que se proceda a resolver la mora en forma urgente, atender los casos de personas que están prácticamente darles una libertad provisional, las que están enfermas terminales y también aquellos casos que no ameritan estar en la cárcel. Sí. Ahora, doctor Almendares, pero lo que nos extraña sobremanera, y usted tal vez puede hacer una conjetura o ha hecho una investigación o alguien le ha informado, ¿cuál es la razón de que se tengan como una especie de almacén o bodega las cárceles de armas? ¿Es desde ahí que se utilizan armas para cometer crímenes o qué es lo que ocurre realmente? Bueno, uno es la relación de este problema con el narcotráfico. Esa es una razón. Y la otra también es que para mí las cárceles no son mero bodegas de seres humanos, porque también a veces se utilizan esas personas para hacer actos de extorsión, se sacan de las cárceles y van a hacer actos de... Y la otra es que la mayor parte de ellos son también, al salir de las cárceles, los matan.
casi todas las personas no quedan libres, sino que los matan. Entonces Aquí tenemos, quiero destacar tenemos el papel de las establecido, iglesias, por ejemplo, la pastoral penitenciaria de San Pedro Sula, toda la labor de Monseñor Garachana, de Sobeida, así también como de iglesias evangélicas que han ayudado mucho en los consejos locales. usted Hay dice, también doctor, actividades de los familiares que sufren mucho porque les queda muy de distancia y hay muchos problemas para que puedan ver a sus familiares. sí, Creo que es un asunto que hay que resolverlo. Y la otra cosa es que no toda la gente que trabaja en las cárceles, por ejemplo, las que han sido del Instituto Penitenciario, son personas muy honorables y tienen mucho amor. Los jueces de ejecución, todos ellos son muy buenos. O sea, tenemos un lado que trabaja muy duro, pero la verdad es que la mortalidad en las cárceles es escandalosa. En Honduras es el país donde más se han matado. Yo le digo que yo tuve la oportunidad de ver 107 jóvenes embolsados en plástico y que murieron porque todo se relaciona con juego y con la idea de escape, pero eso no se justifica. En el mismo huracán Mitch también se mataron muchas personas privadas de libertad. Yo creo que tenemos que cambiar esa óptica y la verdad es que el país nuestro estamos presentados como violentos, pero realmente nosotros tenemos también la violencia de la política del Comando Sur de Estados Unidos. Hay que empezar a decir que no somos malos, porque se quiere crear la idea por sectores mismos hondureños que los hondureños somos criminales, que somos el país más violento. Somos el país que recibe más violencia por la presencia de tropas extranjeras, que son los que han diseñado las cárceles. Cárceles de máxima seguridad están diseñadas por la política de Estados Unidos. Eso no quiere decir, hay gente buenísima en Estados Unidos, gente que respeta los derechos humanos, pero estas políticas han sido terribles para nuestro país. Y aquí se está peleando y diciendo cosas de régimen y de cosas. Nosotros tenemos que unirnos todos y hay que recordar que yo diría que de repente se han matado más hondureños que guerras con países extranjeros. sí. La Doctor, cantidad de jóvenes que murieron son más de 100,000 en 12 a 14 años. sí. Así Doctor, que tenemos hace un momento le escuché decir y quiero que me lo reafirme. Usted dice que los privados de libertad han sido sacados en un momento determinado a cometer crímenes. O sea que el tema de la corrupción en los centros de privados de libertad alcanza niveles increíbles para la población. Y dice usted también que esta gente que está presa una vez cumple una condena y como sabe mucho, también es ejecutada. Así es, y hay evidencia de eso. Y una cosa muy importante, mire, yo creo que se ha engendrado una política de odio a los jóvenes, a los niños. Por eso debemos en realidad que no sean manejados los niños por la policía. Los centros de jóvenes tienen que estar fuera la policía y los militares. Necesitamos que haya gente, psicólogos, personas que manejen esos cuadros, y yo creo que estas operaciones que están haciendo por necesidad extrema, y necesitamos una política de seguridad diferente. Yo creo que es muy importante que la policía y el ejército entiendan que no van a tener nunca el cariño de este pueblo, porque la verdad es que es muy difícil decir que han destacado en una guerra, y la guerra contra nuestro pueblo
Se han matado más hondureños por hermanos mismos. Queremos invitar a la paz, a la unidad, y en este momento existe todo el deseo de cooperar. Del CPTRT creemos que es importante que haya asistencia psicológica, asistencia médica, cuestión de alimentos, cuestión de ecología, de agua, de ambiente en esas zonas carcelarias. Otra cosa que debe mejorarse también, las postas policiales, porque los policías humildes, los soldados de bajo rango han sufrido mucho en este país. Los grandes jerarcas, algunos son buenos, pero yo escucho muchos de ellos que dieron el golpe militar o han estado en golpes y no están hablando en contra de lo que se está haciendo en este país. Contribuyamos todos, unámonos, nada de políticas de odio contra el pueblo o entre nosotros. Sí, y hablando de Invitamos odio... por la paz, por la dignidad y el amor que debe existir entre nosotros. Hablando de odio, doctor, ¿por qué razón, qué ha interpretado usted? En los últimos años hemos tenido tragedias de más de 300 muertes en un centro penal por incendio. En este último suceso que ha ocurrido en la cárcel de Támara, lo que nos ha llamado mucho la atención es que además del incendio hubo muertos con balas y muertos apuñalados y se demostró un odio por parte de miembros de una pandilla. ¿Por qué se ha engendrado todo esto en los centros penales? ¿Es que se está lanzando un mensaje al gobierno de la República? ¿Es que está reclamando la criminalidad gobernar también en Honduras? ¿O cómo interpreta usted? Bueno, mire, hay estudios sociológicos y estudios sobre violencia. Las personas que están encerradas se vuelven más violentas y sobre todo cuando hay un clima de violencia. Y el mejor ejemplo fue la pandemia. Cuando la gente se encerró en las casas, los niveles de violencia contra la mujer y los niños se intensificaron. Entonces, la violencia no solamente es porque la gente es violenta, sino que estar encerrado en lugares donde no hay libertad de movimiento, donde se tienen celdas, donde los presos reciben el sol cada 15, a veces casi un mes, y donde están incomunicados, es un crimen a la vida, es una barbaridad, es una tortura. El aislamiento es lo peor. No hay manejo humano, hay que humanizar las cárceles. Y esa tendencia a seguir las ideas del vecino de Salvador son criminales. No debemos recurrir a eso. Y yo creo que ahorita que están invitando a ese enfrentamiento y aquí no es, tenemos nosotros que recordar lo que ha pasado, tenemos nosotros que ver el campo, que hablarlo, y yo agradezco esta entrevista y yo invito que trabajemos juntos, que no hayan odios y tampoco prejuicios religiosos, prejuicios contra la gente de derechos humanos, sino que podamos trabajar por una mejor Honduras, que saquemos esa idea golpista, porque aquí lo que se está preparando es un golpe de Estado, que dejen de hablar así que la patria que hemos defendido. Mire, aquí muchos civiles han muerto defendiendo a Honduras y los han matado los propios hondureños. Así que ese es un llamado también a los militares. Ahí hay gente buena, pero también hay gente que quiere un nuevo golpe de Estado, como también hay intelectuales que están en ese plan. Y no estoy hablando cosas en el aire, sino veamos todo lo que ha pasado en América Latina y mandamos un mensaje a Estados Unidos, a Europa, a la gente de solidaridad de esos pueblos que están preocupados por la alta violación de los derechos. Yo he tenido contactos ahorita con gente de Estados Unidos y de Europa
que están solidarios, preocupados por lo que pasa acá. Mire cuántos campesinos han matado, el asesinato en la maquila, el despido masivo de trabajadores, todas esas cosas no son aisladas. Hay una conexión profunda con todo lo que está pasando. Por eso creo que vale la pena este mensaje suyo. Sí, podemos concluir, doctor, que se está fraguando en cierta forma condiciones para un retorno quizá de un golpe de Estado. Y también quisiera preguntarle ya en la última parte de nuestra entrevista, ¿cómo ve esto de que vamos camino a convertirnos en el país más violento? ¿Qué recomendaría usted en tal sentido? ¿Cree que los estados de sitio o toques de queda pueden resolver esta situación violenta, estas masacres que están ocurriendo por todas partes del país? Mire, yo estoy totalmente en contra de los estados de sitio. No creo que sea lo correcto. Hay alguna gente que clama por qué no detienen a tanta gente. El caso de Keila Martínez, enfermera universitaria, fue asesinada a partir de un toque de queda. Y fue asesinada en la posta policial por policía. Y ese caso quedó como homicidio y fue un feminicidio. Entonces, creo algo muy importante. También los ataques a cuadros del Estado. Por ejemplo, el ataque que ha estado sufriendo la secretaria de Finanzas, Richie Moncada, la del Banco Central, y por qué no decir la presidenta de la República. Y no es que la defienden, sino que hay una cosa muy importante. Esa campaña sistemática que existe para ofender a una mujer, ofende a todas las mujeres. Y es lastimosamente que hombres y mujeres ofendan la dignidad humana. El asesinato de Guapinol, de la familia Oquelí, ha ocurrido. El asesinato de estas maquilas de la dirigente obrera también y su hijo ha sido terrible. Y no digamos, cada día ocurre algo. Entonces nos estamos enfrentando entre nosotros. Aquí dejemos de esa politiquería de partidos y de odios, y también hay empresarios honestos, sí lo hay, pero también hay otros que están a favor de un golpe. Hay cadenas mediáticas que están promoviendo el golpe. Yo creo que hay que decirlo con valor, que tenemos que estar en contra del asalto constitucional del país. Fomentemos el amor, no el odio. Hay militares también honestos, policías honestos que quieren este país, pero sí necesitamos nosotros un cambio. Yo lo felicito, don Neri, por esta entrevista. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted por atender esta comunicación. Gracias por estos comentarios importantes para el país. Gracias, doctor. A ver si se la pasa. En la pregunta de hoy hemos escuchado esta tarde al doctor Juan Almendares Bonilla, defensor de derechos humanos, científico hondureño, ex rector universitario y vinculado también a la parte de la defensa de derechos de privados de libertad. Junto a Gabriel Ardón, Henry Díaz, Mario Gutiérrez, yo soy Neri Arteaga. Gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía. Quédese con nosotros porque ya vienen HRN y TSI la tarde. Doctor Juan Almendares Bonilla, muy interesante su exposición. Aguárdenos un momento, ya continuamos con usted.